Desde un lugar remoto en los Estados Unidos, con su anfitriona Graciela Unpierre, les presentamos profecías, misterios y otras cosas. Y ahora, con ustedes, Graciela. Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Profecías, Misterios y otras cosas. Hoy vamos a hablar de un tema difícil, pero necesario de abordar: la persecución de la Iglesia. Jesús dijo en Juan 15:18, si el mundo los aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Esa persecución es evidente en cómo murieron casi todos los apóstoles, pero ¿será que hoy en día existe ese tipo de persecución? Para hablar de este tema tenemos al pastor Marcos Andrés Neoda de la Iglesia Cristiana Evangélica en Buenos Aires, Argentina. Así que si están listos, vamos. Hola Marcos, bienvenidos. Hola. A este programa, es un gusto tenerte aquí y me gustaría que para la gente que no te conoce te presentes antes de que abordemos el tema. Bueno, mi nombre es Marcos Andrés Neoda, estoy pastoreando una congregación, una iglesia cristiana evangélica en Buenos Aires, Argentina. Hace 36 años que estamos sirviendo al Señor en esa localidad de Sarandí. Tengo el privilegio también de tener un grupo de Facebook que se llama Cristianos Perseguidos, que tiene varios miles de adherentes y hace unos cuantos años que estamos con esa tarea. Muy bien, los enlaces para tu página de Facebook Cristiano, Face Cristiano se llama, ¿verdad? Sí. Y Telegram lo vamos a poner en la pantalla y les aconsejo que se suscriban a estos canales para que así estén al tanto de qué es lo que está sucediendo en el mundo y podamos apoyar en oración a todos estos hermanos que están sufriendo tanto. Bueno, ¿es cierto entonces que la iglesia es perseguida hoy en día más que nunca? Es cierto, pero hay una gran ignorancia de parte de los cristianos, sobre todo en iglesias que, digamos, son así un tanto cerradas, son muy localistas, están en las cuatro paredes de sus recintos de reuniones. Y ya una vez me sucedió que le comenté a una hermana que nos vino a visitar, le dije sí, porque están persiguiendo a los cristianos, y ella dijo, ¿están persiguiendo a los cristianos? Yo no sabía que estaban persiguiendo a los cristianos en el mundo. Y ahí me di cuenta porque de la gran ignorancia que hay, porque yo desde que soy adolescente sé que están persiguiendo en la actualidad, ¿no?, a los cristianos, pero la verdad, desde el Señor Jesucristo en adelante, desde el año 30, digamos, después de Cristo, hasta la fecha, siempre han perseguido a los cristianos. Bueno, sí, lo vemos en los apóstoles, ¿no? Que todos murieron muertes horribles. Así es, dieron su vida por la causa del Evangelio. Sí, excepto por el apóstol Juan, que fue echado a la isla de Patmos, pero tengo entendido que lo pusieron en una vasija de aceite hirviendo y como no se murió ahí, entonces lo llevaron a la isla de Patmos. Así es, dicen que cuando el apóstol Juan parece que después salió de la isla de Patmos y estaba muy ancianito y ya no predicaba más, pero se ponía en la puerta de salida del recinto, del lugar o de la casa en donde estaban reunidos los cristianos, y él sentadito allí en la entrada, cuando los creyentes salían y había terminado el culto, les decía ámense los unos a los otros. Ese era el consejo que les daba hasta el final de sus días. Oh, wow. Wow. Ahora, me gustaría que definieras a qué te referís con la iglesia perseguida, porque, por ejemplo, acá en Estados Unidos, el hecho de que uno no pueda orar en las escuelas públicas, ¿verdad?, se considera persecución. ¿Pero te referís a eso o algo más horrible que eso? Bueno, en principio me estoy refiriendo a algo más horrible, pero como después de la cuarentena por causa del famoso COVID hubieron tantas medidas restrictivas, nosotros nos hemos dado cuenta, hemos percibido que la persecución está viniendo a pasos agigantados a los países llamados países libres. Por eso es que ahora es como que hemos abierto una rama más dentro de Cristianos Perseguidos para hablar de la sutil persecución
que nos están haciendo ahora también a nosotros, los países libres, porque los cristianos que están siendo muy perseguidos ahora, al principio todo comenzó de a poco y ellos no eran muy conscientes y algunos no tomaron las medidas que debían tomar y por eso están quizás sufriendo mucho más que lo que tendrían que estar sufriendo. En tanto que nosotros ahora, gracias a ellos, tenemos que tener los ojos bien abiertos, estar apercibidos porque la persecución a pasos agigantados está llegando a nosotros. Yo, por ejemplo, conozco personalmente a un pastor que en la provincia de Córdoba, aquí en Argentina, ha sido perseguido y lo iban a matar, tiraron a matar. Entonces, no podemos ignorar que eso es una persecución. Y a otro pastor en la provincia de Salta, de República Argentina, también le quemaron su auto. Mi esposa lo conoció personalmente a él y a su hijo. O sea, son cosas reales. Pero sí, en primer lugar estamos hablando de los 50 países en donde hay mayor persecución. Y no son solamente 50, son como 75 países, pero mencionamos a estos 50 porque son los más, donde mayor persecución hay, ¿no? También podríamos decir cuáles son los 10 países donde hay mayor persecución. Bueno, eso es para ayudarnos a nosotros a tomar mayor conciencia, porque a veces querer ocupar en nuestra mente 75 países es mucho. Tomar 50 es bien interesante para ponerle en un planiferio, en un mapa y marcar los países, pero hablar de los 10 primeros países también es mucho más fácil para ponerlo en nuestra mente, en nuestra memoria, ¿verdad? Como motivo de oración. Así que si tú quieres, yo puedo mencionar cuáles son los 10 países en donde hay mayor persecución a los cristianos. Sí, por supuesto. Adelante. Bueno, siempre había sido el país de Corea del Norte en donde había más o mayor persecución a los cristianos, pero por una serie de sucesos que ocurrieron, entre ellos que, bueno, Estados Unidos decidió sacar a todo su ejército de Afganistán. Ellos lo hicieron por diversas razones, pero sin quererlo provocaron un mal muy grande a Afganistán, a los cristianos que allí vivían, porque quedaron desprotegidos ante los talibanes, que son los que tomaron todo el país. Así que en estos momentos el país número 1 en persecución es Afganistán. El segundo país en persecución a los cristianos es Corea del Norte. El tercero es Somalia. El cuarto es Libia. El quinto es Yemen, donde nosotros tuvimos el privilegio de enviar un misionero. El sexto país, Eritrea. El séptimo país, Nigeria. El octavo, Pakistán. Allí tengo un amigo también. El noveno país, Irán. Allí tenemos una amiga con que nos hemos contactado muchas veces. Y el décimo país es India, donde la hermana de nuestra congregación ha sido misionera por unos cuantos años. Ahora ya tuvo que regresar a Argentina por razones de salud. O sea que de alguna manera sentimos que estos países están cerca de nuestro corazón. Una pregunta, volvamos a la persecución que es liviana, ¿verdad? Mencionabas los pastores que conociste. Yo también escuché de Neuquén que debido a las manifestaciones que se hicieron en contra de Provida, no quiero decir mucho las palabras para que no censuren el canal, se fueron en contra de una iglesia también y no sé si la quisieron quemar, algo así. Pero mencionaste que tenemos que estar bien con los ojos abiertos. ¿Qué se puede hacer para evitar que esa persecución, que es liviana en cierta forma, se vuelva mucho peor al punto de estos 10 países que mencionaste, ¿no? Bueno, doy una primera respuesta y es que la persecución nosotros realmente no la podemos evitar, pero lo que podemos hacer es retrasar esa persecución. Por ejemplo, una manera de perseguir a los cristianos es que los países o el país en donde uno vive acepte el aborto, porque eso trae una serie de consecuencias. Por ejemplo, si un cristiano es médico, se ve obligado a tener que hacer un aborto y el médico, por razones de conciencia, no quiere. En algunos lugares lo pueden poner preso por negarse. Entonces, es una forma de persecución. Entonces, ¿qué hicimos acá en Argentina? Muchos cristianos marcharon por las calles, allá en el Congreso, donde estaban reunidos los diputados, los senadores, y se logró por bastante tiempo retrasar y tuvieron que rechazar el aborto.
Pero claro, el avance es irremediable. Es inevitable porque Inevitable. la Biblia nos dice que vamos a llegar a los 7 años de tribulación, donde Claro. el hombre de pecado, la bestia, va a hacer que todos se postren a él, ¿verdad? Claro, pero ¿qué sucede? Que Dios nos hace responsable de nuestra generación. Yo Sí. no puedo ser responsable de la generación que va a venir, Claro. ni de la que pasó. Yo tengo que ser responsable de esta, mi generación. ¿Qué hice yo? ¿Qué hice yo? Porque yo podría cruzarme de brazos y decir, bueno, ya está todo profetizado, la apostasía se viene, no se puede parar. Sí, pero yo puedo lograr, yo no ser un apóstata. Yo puedo lograr como pastor que mi congregación no sea una congregación apóstata. O sea, algo podemos hacer. Entonces, ¿de qué manera podemos? Bueno, dice la palabra de Dios, mi pueblo fue llevado en cautiverio porque le faltó conocimiento. ¿Y quién tiene que dar ese conocimiento? Los pastores de las congregaciones tienen que enseñar toda la palabra de Dios, no una parte, enseñar toda la Biblia. Y lamentablemente si un pastor no conoce la Biblia, yo estuve en una conferencia una vez, en una reunión importante, donde varios pastores estábamos adelante en la plataforma. A mí no me gusta estar ahí adelante, pero igual me iban a llamar, así que iba a llamar más la atención, caminando por el medio de la nave, sí, del recinto, que estando ahí quietito sentado. Entonces, uno de los hermanos se levantó, le invitaron para que dé una palabra, y él citó un pasaje de la Biblia. Uno de los pastores estaba sentado a mi lado, y empezó a buscar en la Biblia y no podía encontrar el pasaje. No lo podía encontrar, porque no podía encontrar el libro. Entonces se fue adelante de la Biblia, que hay un listado de libros de la Biblia, se fijó en qué página estaba el libro, y ahí es donde pude encontrar el libro y el capítulo y el versículo. Wow. La próxima vez que este hermano que estaba dando la palabra citó otro texto, él no fue a buscar, directamente fue ahí al principio para encontrar el próximo libro. Entonces yo digo, era pastor, ¿y cómo es posible? ¿Qué aprenderá esa iglesia entonces con un pastor así, que conoce tampoco la Biblia? Y yo una vez le pregunté a una tía mía, que bueno, ella ya falleció, pero ella vivía en Estados Unidos. Le dije, tía, ¿cuánto duran las reuniones de tu iglesia los domingos? Y dice, 2 horas, 2 horas y media. Ah, ¿y el mensaje cuánto dura? Y 15 minutos. Ahora, bueno, si viene el supervisor, por ahí dura media hora, dice. Entonces yo dije, qué poca palabra. Wow. Sí, es lamentable. Y también es lamentable en el cuerpo de Cristo en general. O sea, dejando a los pastores de lado, la congregación. La congregación no toma la responsabilidad de abrir la Biblia y estudiarla. Cuando en Apocalipsis 1 dice que somos todos sacerdotes, ¿no?, del reino que va a venir. O sea, todos tenemos la responsabilidad de estudiar la palabra. Y lamentablemente la gente escucha el domingo y el resto de la semana, si acaso un devocional, y ya, no profundizan. Es cierto, eso es cierto. En nuestra congregación hacemos mucho hincapié en que lean la Biblia todos los días y todos los días oren al Señor y le pidan al Señor Jesús que regrese, ven pronto Señor Jesús. Esas 3 cosas les pedimos, ¿no? Sí. Y lo que les pedimos también es que traigan sus Biblias, porque lamentablemente ahora, para comodidad de los presentes, uno va a la iglesia y aparece proyectado todo el pasaje bíblico sobre el cual se va a hablar. Y los creyentes cómodamente lo ven ahí. Primero, que no saben, no pueden verificar si lo que está proyectado allí está exactamente escrito bien, de acuerdo a cómo está en la Biblia, ¿no? Porque pudiera ser está mal copiado. Y segundo, que no se adiestran para buscar los libros de la Biblia. Algunos traen los celulares, pero el celular tiene un buscador y uno no se ejercita para saber la ubicación de cada libro. Por eso es mejor traer la Biblia. Eso es lo que tratamos de hacer, que los hermanos traigan. Y tenemos una costumbre que, bueno, no sabemos si hay otras iglesias que lo hacen, pero nosotros todos los domingos leemos un capítulo de la Biblia, sin comentario. Hemos comenzado en Génesis capítulo 1 y ya estamos en el libro de Oseas. O sea que toda la Biblia será escuchada, si el Señor no viene antes, ¿no?, en nuestra congregación. Muy bien. Bueno, hablemos ahora de qué tipo de persecución, esta es la parte un poquito difícil, ¿no?, de escuchar,
claro. Porque uno habla así, la iglesia perseguida, pero no tiene idea. O sea, yo sé algo de lo que está pasando en China, pero ¿cuál es tu experiencia? ¿Qué es lo que has investigado? ¿Qué tipo de persecución? ¿Qué es lo que sufre el ser humano que es cristiano en uno de esos países? Bueno, en primer lugar quisiera decir que los medios de comunicación que tenemos deforman la realidad, no relatan lo que realmente está sucediendo. Hay muchísimas noticias que si uno no busca en internet, no investiga, no la va a escuchar en los canales de televisión, no lo va a leer en los diarios, no lo va a leer ni siquiera en los periódicos que pueda leer en internet. Entonces es una lucha constante, ¿eh? Nosotros sabemos que hay en estos momentos la peor represión sistemática que se ha dado en el informe 2022 de Puertas Abiertas. Es una entidad que toma el año anterior, porque por ejemplo el año 2022 no sabemos cuántos cristianos murieron porque todavía no terminó el año. Entonces se toma el año anterior, pero se dice informe 2022 para evitar confusiones, ¿no? Y bueno, es la peor represión sistemática que ha habido. Y bueno, de esto se ha hecho un análisis, un estudio, ¿no? Y se concluye que 16 cristianos son asesinados al día por causa de su fe, que 360 millones de cristianos sufren elevados niveles de persecución y discriminación a causa de su fe, que esto es 20 millones más de personas con respecto al informe anterior. Por ejemplo, para dar un dato, ¿no? La cifra del 2021 es un 31% superior al informe del año 2020, que a su vez fue un 6% superior a 2019 y que a su vez el de 2019 fue un 14% superior al año 2018. Ven ustedes que esto cada vez sube, ¿no? Y esto significa que 1 de cada 7 cristianos en el mundo es perseguido. Y bueno, en este último informe, bueno, se registró el mayor grado de persecución desde que se publicó la primera lista hace 29 años atrás, ¿no? Bueno, y en la persecución, que es lo que me habías preguntado, se manifiesta en forma de violaciones. Yo, bueno, pude ver una foto que jamás la he publicado, en realidad son 2 fotos, de una preciosa niña cristiana, una jovencita de unos 18 años en Pakistán, que bueno, en la foto se podía ver de lejos, ¿no? 15 personas la estaban violando, a ella por ser cristiana. Y a lo último de todo, tengo también, eso sí tengo la foto de esta última, tomaron una cruz de metal y se la clavaron a ella en la boca. Es algo horrible, algo terrible, una preciosura de niña. Eso me hizo un efecto terrible en mi vida. Así que la persecución se manifiesta en forma de violaciones, acosos, asaltos, torturas, prisiones y asesinatos. Por ejemplo, en Nigeria, un grupo de pastores nómadas, que son musulmanes, arrasan con una aldea a las 2 o 3 de la mañana. Queman toda la aldea, matan a todos los cristianos que no tienen armas, que no se pueden defender. Eso sucede tantas veces que yo honestamente ya perdí la cuenta, ya no sé cuántas veces sucedió esto. Sucede siempre, ¿no? Sí. Así que, bueno, este es el informe que decimos, informe 2022, bueno, han muerto en el año 2021 5.898 cristianos, han sido asesinados, ¿eh? Es un 24% más que el informe anterior. Y 6.175 creyentes fueron detenidos sin un juicio previo. Y 3.829 cristianos fueron secuestrados. Y 5.110 recintos de iglesias fueron objeto de ataques y profanación. Así que, para resumirlo, ¿no? Por día, 16 cristianos han sido asesinados, 27 han sido detenidos o encarcelados ilegalmente por día y se han profanado o destruido por día 14 recintos de iglesias. Hay un programa que se llama Los Liberales de Argentina. El muchacho no es cristiano, evidentemente no es cristiano. Él es periodista, pero hace unas investigaciones increíbles. Y estaba hablando de la persecución que hay en China. En China se sabe que hay tráfico de órganos, ¿no? Incluso acá en Estados Unidos hay un grupo que constantemente ora en las calles. No sé de qué estado es, pero siempre hay alguien orando por eso. Porque se le conoce como las vacaciones, ¿no? De los órganos. O sea que si vos necesitas un trasplante, te podés ir a China y te lo consiguen. Entonces muchos de esos son prisioneros políticos, pero otros son cristianos. Y lo que hacen es que le sacan el órgano mientras están vivos, porque han descubierto que el paciente lo recibe mejor así. No hay tanta posibilidad de rechazo. Y en realidad voy a decir algo que no se dice nunca, pero salvo los ojos, ningún otro órgano del cuerpo humano
solo puede ser extraído como donación de órganos si el cuerpo está muerto. Todas estas donaciones que se hacen con cuerpos vivos. Cuando nosotros decimos, no, la persona estaba muerta en un accidente, en realidad, si estuviese muerta del todo, no podría donar los órganos. Por eso, doy un dato importante, y es que en España, cuando van a extraer órganos de un cuerpo que uno considera que está muerto, pero que en realidad no está muerto, le ponen anestesia. ¿Por qué le ponen anestesia si está muerto? Es porque está vivo. En una ocasión, esto habría que haber denunciado a estos médicos, pero yo no me metí en este tema, ¿no? Había un joven que supuestamente estaba con muerte. Hay una expresión que en estos momentos no recuerdo, ¿no? O sea, que no podía moverse, no podía hablar, no podía nada. Entonces los padres... Como si estuviera en coma. Más que eso, muerte... Cuando la persona está aparentemente muerta, porque ya dicen que ya no hay más recuperación. Muerte vegetativa, por ejemplo, cuando está en estado vegetativo. Ok. Ahí en ese momento pueden donar, pero ¿qué pasa? Que el papá, cuando le hablaba al hijo, que estaba en ese estado, y le hablaba con mucho cariño, al hijo le salían lágrimas de los ojos, y sí que era consciente. Al poco rato le extrajeron los órganos, y él entonces seguramente en forma consciente, acá en Argentina no se aplica ninguna anestesia, habrá sentido el terrible dolor de que le abren el cuerpo y le quitan los órganos. Por eso digo que es una muerte horrible. Pero estas cosas no se dicen porque entonces nadie iba a querer donar los órganos. Bueno, sin ir más lejos, cuando uno saca la licencia acá para manejar, te preguntan si uno quiere donar órganos. Claro, yo puse que sí, pero ahora lo voy a cambiar. Pero aunque uno ponga que no, dice la ley en Argentina que si no le encuentran el documento en donde dice que no, lo toman como que sí. O sea, termina donando igual. Ay, qué tremendo, por Dios. Sí. Este es un tema que no se habla. Yo creo que es la primera vez que lo digo así en un reportaje, ¿no? Pero a veces es necesario saberlo, ¿no? Sí, no, esto la verdad que yo no lo sabía, y acá en Estados Unidos es muy común eso. Claro. Eso está en la licencia de uno. Claro. Bueno, uno puede llegar a ser perseguido por decir estas cosas, porque claro, rompe con intereses de corporaciones muy grandes, ¿no? Lógico, sí, exacto. Pero bueno, ¿qué más podés agregar acerca de la persecución de los cristianos? Bueno, hablando del primer país, que es Afganistán, los talibanes, ahora que ya se fue el ejército de Estados Unidos, buscan a los cristianos puerta a puerta. Los varones generalmente son muertos inmediatamente. Sí. Y las mujeres, ya sea las mujeres con las niñas, son como el botín de guerra, que luego serán desposadas con talibanes o puestas a la venta. Para el tráfico humano. Luego de haber sido violadas. Así que, no, es algo terrible. Y bueno, en Corea del Norte directamente es como que el dios es el presidente. Les enseñan que el creador no existe. Si llegan a ver que alguien tiene una Biblia en una casa, puede ir a los campos de concentración, a la cárcel, o directamente lo pueden matar. Y los hijos que asisten a la escuela están adiestrados para denunciar a sus propios padres. O sea que los creyentes, los que son cristianos, no le pueden predicar el evangelio a sus propios hijos, porque los hijos los pueden denunciar. Pero bueno, Dios les da sabiduría para hablarles en el momento oportuno. Sí, eso mismo está sucediendo en China. Y lamentablemente, esto apoyado por el Vaticano. Claro. Bueno, lamentablemente el Vaticano está de acuerdo con China en poner a pastores en iglesias oficiales, porque China quiere demostrar que hay libertad religiosa. Entonces tiene unas pocas iglesias cristianas que se llenan de gente porque, bueno, los chinos, aunque sea, van a escuchar la lectura de la Biblia, ¿no? Claro. Pero esos pastores son generalmente pastores comunistas, ateos, que están figurando como pastores o como sacerdotes. Y la iglesia católica lo permite para llevarse mejor con China y gozar de un poquito más de libertad, pero se están autoengañando con eso, ¿no? Sí. Pero en otro país, creo que es en Rumania, los comunistas estaban muy contentos al ver cómo sus libros comunistas que criticaban a la Biblia y los pasajes de la Biblia, cómo la gente los compraba. Claro, los mismos cristianos compraban esos libros. ¿Por qué? Porque como tenían prohibido tener la Biblia, entonces ellos tomaban las citas bíblicas criticadas en esos libros y ahí tenían un pedacito de la palabra de Dios y ellos se gozaban de poder leer ese pedacito de la palabra de Dios. Y volviendo a China, que es lo que me había olvidado, por eso cambié a Rumania, es que en China existe la imprenta de Biblias
más grande del mundo, donde imprimen para distintos países y también en chino, pero los chinos no tienen el privilegio de recibir esas Biblias. Se vende a otros de habla china que viven en otros países. Oh, wow, qué tremendo. Sí, sí. Claro, lo ven como negocio. Claro, y las iglesias en China tienen que soportar que en el frente de la iglesia y dentro mismo de la iglesia pongan en las paredes, en vez de textos bíblicos, propaganda comunista, y se la tienen que aguantar. Los cristianos o pastores de las iglesias de la prosperidad o esas iglesias muy grandes de pronto, no quieren que se hable de estos temas porque son temas depresivos. Ellos quieren que se hable de temas de mucho entusiasmo, de éxitos, de victorias, sí, cosa que la gente esté estimulada para ofrendar y dar más dinero. Exacto. Sí, lo que no se dan cuenta, porque honestamente, ¿no? Uno que está en países así donde dentro de todo está cómodo, acá en Estados Unidos estamos cómodos. El hecho de que no se pueda orar en ciertos lugares no es nada comparado a lo que estos hermanos están pasando. A mí me tocó mucho el testimonio de un grupo. Habían asesinado a varios cristianos y cuando entrevistaron a las esposas, ellas dijeron: damos gracias a Dios que nuestros esposos no renunciaron a la fe y oramos por los que ejecutaron a nuestros esposos para que ellos también sean salvos. Y yo digo, wow, o sea, uno en la carne quiere venganza, ¿no? Pero el Espíritu es el que nos lleva a eso, ¿no? A tener otra perspectiva. Y te digo sinceramente, yo lo único que le pido al Señor, que llegado el momento, el Espíritu me dé la fuerza y Amén, la valentía para pasar por todo lo que están pasando esta gente, ¿viste? Porque es algo inimaginable, es algo muy inhumano, pero sabemos que estamos viviendo en el nido del enemigo, ¿no? O sea, Jesús habló, ¿no? De que el príncipe de esta tierra iba a venir. Entonces claro, estamos en territorio enemigo. Este no es nuestro destino. Entonces, ¿qué podemos esperar? Si fuera que Dios no tiene control, ya estaríamos todos muertos. Porque lo que el enemigo quiere es matarnos. Claro. Y por eso decía el escritor del libro de los Hebreos, ¿no? Que nosotros no tenemos que olvidarnos de los que están presos, más bien que nosotros sintamos como que nosotros mismos estamos presos, ¿no? Que tenemos que recordarnos de ellos, ¿no? Sí. Dice Hebreos 13:3, acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y acordaos de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo, ¿no? Uh-huh. Sí, yo había buscado un versículo, creo que lo vi en una de tus páginas, en una de las presentaciones, 1 Corintios 12:26. Cuando uno sufre, todos sufren con él. Es decir, que tenemos que estar alertas a eso, tenemos que tenerlo en mente. Porque hay muchos hermanos sufriendo. Y un día en el futuro podemos ser nosotros mismos. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Sí. Bueno, entonces te dejo la última palabra. ¿Cómo querés concluir? A ver. Bueno, yo concluyo de esta manera, porque uno se pone en el lugar de ellos cuando uno no tiene experiencia y dice, pobrecitos, estos cristianos deben estar necesitando alimentos, y es cierto. Deben estar necesitando ropa, es cierto. Deben estar necesitando comodidades, un lugar donde vivir, porque a veces están escapando de casa en casa y de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, ¿no? Yo sé de unos pastores que los llaman los pastores que corren. Ellos van con su bicicleta, rápidamente predican el evangelio en una aldea y salen corriendo con su bicicleta o a veces corriendo ellos mismos, si no tienen bicicleta por la selva, porque saben que enseguida viene la policía o vienen de otra religión a perseguirlos, ¿no? Entonces ya están contentos porque ya evangelizaron allí y ya están evangelizando en otro lugar cuando el enemigo viene a ver qué está pasando ahí, ¿no? ¿Quién estuvo predicando el evangelio? Entonces se llama pastores que corren, ¿no? Entonces uno se imagina, pobrecito, debe estar triste, debe estar deprimido. Bueno, quiero decirles que es al revés. Estos cristianos, en vez de pedir dinero, que en Argentina haríamos lo primero, ay, necesito dinero, por favor envíenme en dólares, ¿no? Ellos no piden nada de eso. ¿Saben lo único que piden los cristianos? Por favor, oren por nosotros. Wow. Wow. Es lo único que piden. Hermanos, oren por nosotros. Lo único que piden.
Por eso, para finalizar, les digo esto, hermanos, estemos orando por los cristianos perseguidos. A veces yo estoy durmiendo en mi cama, me despierto a las 2 de la mañana, 3 de la mañana y oro. Por eso les pido que sobre todo es la oración. Quizás si ustedes conocen de cerca algún misionero de confianza, porque tenemos que ser responsables y no tirar el dinero para callar nuestra conciencia y decir, bueno, yo ya di a tal lugar y no sé qué van a hacer con esa plata. No, si usted conoce a alguien de confianza, nosotros a veces recibimos en nuestra iglesia al director de La Voz de los Mártires. Este domingo tuvimos a uno de los compañeros de este director que trabaja a tiempo completo aquí en Argentina y pronto va a ir a una provincia, la provincia de Tucumán, a visitar a 10 congregaciones que quieren recibir información. Uh-huh. Y bueno, nosotros a ellos les damos una ofrenda, claro, porque sabemos que ellos van a utilizarlo ya sea para imprimir más libros, porque lamentablemente los libros que hablan sobre la persecución a los cristianos pocas veces los vamos a ver en las librerías, y hay libros directamente no van a ser nunca vendidos porque no tienen la salida que quisiera una librería, pero son libros importantísimos escritos por cristianos como Richard Wurmbrand, como Haralán Popov y tantos otros cristianos, ¿no?, que hablan sobre la persecución. Bueno, ¿qué tal si nos cerrás en oración? ¿Cómo no? Muchas gracias, Padre Celestial, por el privilegio de poder hablar algo que es tan caro a tu corazón, como hemos dicho al principio, los cristianos que son perseguidos. Decía el Señor Jesús, si a mí me han perseguido, a ustedes también los van a perseguir, porque ustedes no son más que su maestro, el discípulo no es más que su maestro. Y Señor, te damos gracias porque de alguna manera hemos recibido persecución, ya sea burlas por ser cristianos, burlas en el colegio, burlas en el trabajo, pero te damos gracias porque tú nos has sostenido hasta este momento y por eso te pedimos que sostengas, fortalezcas a estos cristianos que ahora mismo están en la cárcel por predicar tu palabra, por ser fieles a ti, que bendigas a sus esposas, a sus hijos que están quizá padeciendo necesidad porque el papá no puede trabajar porque está preso. Señor, los dejamos en tus manos preciosas, sabemos que tú los vas a proteger y también pedimos que bendigas a nuestra hermana Graciela, que tú la bendigas ricamente y que bendigas a las iglesias y a los hermanos que estén escuchando este reportaje para que tomen conciencia de orar por los cristianos perseguidos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, Marcos, por haber aceptado la invitación y que no sea la última vez. Bueno. Muy bien. Se habrán dado cuenta que en este episodio puse música de fondo. Esto es para proteger al canal por lo sensible que es el tema que el pastor Marcos Neoda abordó. En el siguiente programa vuelve Donald Dolmus para hablarnos de las señales de los tiempos, así que no se lo pierdan. No se olviden de suscribirse al canal y apretar la campanita, así les avisarán cada vez que se publique un nuevo episodio. Esto fue Profecías, Misterios y otras cosas que no se predican del púlpito. Introducción, Edgar Umpierre, música por cortesía de Doug Maxwell Media Bright Productions y Silent Partner. Nos vemos en la próxima, al menos que nuestra redención ya haya llegado, porque estamos muy cerca. Dios les bendiga.